Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy les presentaré el unboxing y review de este set Daler & Rowney que contiene 122 piezas, de las cuales trae 56 lápices de colores, 24 pasteles al óleo, 10 tubos de acrílico, 10 pinceles, un godet, un borrador y un sacapuntas, entre otras cosas. Y pues vamos a abrir el estuche para que lo vean. Hay que quitarle el plastiquito protector del set. Este estuche de aluminio está muy práctico para almacenar nuestros materiales de arte de forma ordenada. Y les comparto que a mí me empezó a gustar esta marca porque fue de las primeras acuarelas en tubo que usaba y resultaron realmente ser muy buenas, bueno, al menos como para comenzar en la acuarela, por lo que tenía curiosidad al respecto de cómo serían en calidad otros de los materiales de arte que tenía esta misma marca. Así que ya tenía en mira este set desde entonces. Además de que, como ya lo dije, este estuche es muy conveniente para guardar materiales de arte. Y pues bueno, por fin se dejó el plastiquito, así que vamos a terminar de quitarlo. Aquí está ya nuestro set listo para abrirlo. Pero antes déjenme mostrarles la etiqueta y les comento que Daler & Rowney tiene diferentes marcas de acuerdo a su calidad. Esta es Simply, que es de su calidad escolar, podría decirse, y tiene otras marcas con otra gama diferente de calidad, como las Georgian, que ojo, no es lo mismo que Giorgione, esa es otra marca totalmente diferente. También tiene Aquafine, System 3, de Langton, Camphor, entre otras varias, que cada una es de diferentes calidades. Pero en fin, veamos el contenido del set de 122 piezas y pues parece ser que un lapicito se salió de su lugar. Hay que regresarlo. Y como que no se deja. Listo, pues vamos a ver los 56 colores que trae este set, que aquí lo tenemos. Déjenme, le quito el cartón del estuche para que vean todos los colores. Y pues aquí están, son una muy buena variedad de colores. De verdad que no puedo esperar para probarlos. Y miren, aquí está de cerca el color blanco, que como vemos tiene la marca en letras plateadas. El lápiz no está pintado del tono de la barra de color, sino que es de color madera natural, y el extremo opuesto a la punta es el que tiene el tono de la barra de color. La verdad, los tonos de los lápices de color son súper variados y muy bonitos. Ya me muero de las ganas de poder probar cada uno de ellos. Y se me pasó comentar que los 56 lápices de color también incluyen 8 lápices de sketch, por lo cual solo son en realidad 48 lápices de color y no 56 como dice la caja, pero pues más los 8 lápices de sketch pues son 56 colores. Pero vamos a ver los demás materiales, solo que hay que levantar estas dos secciones que tienen los lápices y hay que hacerlo con cuidado para no dañar la caja. Y bueno, aquí ya vamos viendo el resto de nuestros materiales, como los tubos de acrílico, los pinceles, el sacapuntas, el borrador y el godet. Estos de aquí supongo que son las hojas de dibujo. Vamos a ver. Sí, eso es. Pero la verdad no se ven como tan de buena calidad. Ah, y miren, aquí están los pasteles al óleo
que son 24, y unos mini canvas para usar con los acrílicos, o al menos yo los usaría con los acrílicos principalmente de entre estos materiales. Yo tengo otro por allá, pero es de otra calidad. Los pasteles al óleo no se ven tan mal, pero traigo un mal sabor de boca, por así decirlo, de otros que he venido probando, así que no daré mi veredicto todavía. Pero pues aquí están ya todos los materiales que trae el set, y pues les mostraré los pinceles que trae, que son 10, más el cuchillito que trae para mezcla de colores para los acrílicos. Y se ven de no tan mala calidad, creo. Y pues al menos para un principiante están bastante bien, pasables diría yo. Que bueno, aquí también tenemos los tubos de acrílico, que también son bastante buenos para principiantes. Y en sí, el tubo es exactamente igual que los tubos de acuarela que maneja esta marca. También sacaré un pastel al óleo para que lo vean. Y pues bueno, aquí está este tono gris que en la etiqueta, como ven, tiene la marca y el nombre del color, y a un costado viene el número de identificación del tono del color. También tomaré el borrador que trae, que bueno, realmente es una goma de borrar muy sencilla, de material duro. Y bueno, pues estos son los materiales que trae el set de Daler & Rowney de la gama Simply. Así que pues si les parece, vamos a probarlos. Para probar los lápices los usaré en el orden en que están acomodados dentro del set, empezando con el amarillo. Me gustan bastante estos lápices hasta ahora, pero debo admitir que son un poco duros, aunque aún así son muy manejables y les puedo extraer muy bien la pigmentación. Como comparación a su forma de desplazarse sobre el papel, usaré como ejemplo las barras de pastel. Es decir, desde mi punto de vista son tan duros como pasteles suaves, pero no tan suaves, o mejor dicho, no tan deslizantes como lo suelen ser los buenos pasteles al óleo. Creo que esa sería una comparativa para describirles a qué me refiero con la dureza del lápiz. Y espero que esa explicación les ayude a darse una idea, ya que pues sí son duros, pero aún así la pigmentación se adhiere muy bien sobre el papel, y para haber comenzado con los tonos claros se ven pues bastante bien, aunque me temo que los amarillos no son tan bonitos como me gustaría, la verdad. Aunque estos colores medios neón están muy lindos, y debo decir que tonos neón no hay en muchas marcas, así que pues ese es un punto a su favor. Y como vamos observando, los colores de tonos más oscuros tienen una pigmentación más bonita que los claros, aunque también debo decir que sus tonos pasteles, aunque son muy bonitos, la verdad es que son muy bonitos, están un poco más opacos de lo que al menos a mí me gustaría. Pero sin duda sus tonos morados, rojos, verdes, y pues que son los que estamos llevando hasta el momento, están muy bonitos y muy bien trabajados sobre el papel. Creo que de este set los colores valen bastante la pena, así como también los acrílicos, y pues ambos me gustan mucho. Y como para principiantes, yo creo que para principiantes están perfectos.
sobre todo por la gran variedad de colores que tienen estos lápices. Ojo que sus amarillos no fueron mis favoritos, pero vean que estos azules la verdad están muy bien. Y bueno, hablando de costos, pues este set me costó $20. Podría decirse que con descuento. Lo encontré en un supermercado que tiene una sección como de papelería y bisutería, pero ya era su última pieza. Por eso yo creo que por eso era el precio. Pero su precio normal yo los he visto entre $30 y $40 en las tiendas en línea. Al menos los colores a mí me han gustado mucho. Y creo que valen la pena por el precio que yo pagué. Y como van viendo, ya casi terminamos la prueba de color de los lápices. Así que lo que estaremos probando a continuación serán las barras de pastel al óleo. Para la prueba de estas también utilizaré un papel craft para lograr la comparación entre ambos papeles. Y pues realmente de cómo se desempeñan las barras en ambos papeles, ¿verdad? Ya que las barras de pastel al óleo son solo 24 tonos, solo será un pedazo de papel pequeño para que los puedan ver. Y bueno, hasta el momento no son tan malas como las que probé anteriormente, pero debo decir que tampoco son tan buenas. Están demasiado compactas para mi gusto y los tonos claros no dejan la pigmentación necesaria, como al menos no tan bien como los tonos oscuros que trae el set. De verdad que los tonos claros de los óleos tampoco me gustó mucho. Trabajan un poco mejor aún así que otras barras que he utilizado, pero aún así no te dan la sensación de que sean una barra de pastel al óleo en sí. Aunque bueno, tampoco son tan malos como si usaras una crayola. Digo, tan malos no son, pero no son los mejores, la verdad. Pero en conclusión, el set es muy bueno como para principiantes, pero al menos creo que las barras de óleo podrían ser mejores, la verdad. Los acrílicos de esta marca son muy buenos, así que en general el set me gustó y pues con el precio está súper bien el precio que yo lo compré, pero más de $40 yo no pagaría por este set. Así que bueno, esa fue mi opinión y espero les haya gustado el video de hoy. Y si fue así, regálenos un like y suscríbanse para seguir viéndonos en los próximos videos. ¡Nos vemos!